Hola, almas hermosas del cosmos, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio de la espiritualidad con vuestro amigo Agustín de la Guarida, vuestro seguro servidor. Hoy tenemos una lectura de infarto, ya os lo aviso y os lo anuncio y ahí lo dejo, por supuesto, con la poderosísima cruz celta a través del único, singular e inigualable tarot cabalístico de Portela. Si estás presenciando y escuchando este video, especialmente si tu sol, tu luna, tu ascendente o tu Venus se encuentran en el signo de Acuario, quédate porque lo que se va a decir aquí es una auténtica bomba. Y ya tenemos ahí, cómo no, a esas 10 hermosas indicaciones sobre ese espectacular tapete galáctico. Así que ya os lo digo, preparaos, agarraos, porque lo que se viene es impresionante. Comenzamos ya. Bueno, y ahí, como os decía, ya tenemos todas las indicaciones sobre ese espectacular tapete. Y en la posición que nos habla del presente, bueno, la primera en la frente. Madre mía, ya os decía que esta lectura es una bomba, un cañón. ¡El diablo! ¡El mismísimo Mengo! ¡Madre mía! Pero ojo que la cosa no queda ahí, porque al lado, en el reto, tenemos al 9 de bastos. Bueno, y como guinda tenemos otra potente indicación, en este caso bastante más reconciliadora. El ermitaño. Bueno. Y todo esto para desayunarse, como quien dice, valga la expresión coloquial en esta lectura. De todas formas, profundizaremos más adelante en esta apasionante lectura sobre estas indicaciones. Pero vamos a lo primero. Fijaos en el trío que forma la base de toda esta imponente cruz celta. Y en la base, en aquello que hay abajo del todo, tenemos... Vaya, eso puede estar explicando la presencia del diablo en vuestro momento presente. El 3 de espadas. Bueno, un dolor, una ruptura, una traición, una sensación de que os partieron el alma. Pero ojo, porque ese dolor no viene de hace 2/4 de hora, por decirlo coloquialmente. Así nos lo indica el pasado reciente, la gran sacerdotisa. Vaya. Hubo silencio, hubo intuiciones, alguna señal que recibisteis en vuestro interior, alguna corazonada, posiblemente algunas y algunos de vosotros, teniendo incluso algún don espiritual, recibisteis alguna señal potente. ¿Y qué pasa cuando juntamos estas dos indicaciones? Madre mía, en el pasado, vosotras y vosotros posiblemente sabíais o ya intuíais que algo iba a doler, pero decidisteis callar, no actuar. O alguien os mintió, y os mintió de una forma absolutamente descarada, y vuestra intuición ya os estaba diciendo, ay, aquí hay gato encerrado, pero preferisteis no escuchar esa vocecita. Y de ahí es por lo que llegamos al momento presente, a ese mengo, a ese diablo que os puede traer un poquito por la calle de la amargura. Cabalísticamente hablando, ese diablo se encuentra en el sendero que conecta Jod, el intelecto, con Netzach, con la victoria. Pero dicho, para que lo entendáis, se trata de la adicción, de la atadura o de la dependencia a aquello que ya sabéis que os puede estar haciendo daño. Un poquito más de una relación tóxica, un poquito más de alguna sustancia, incluso, vaya, o de un trabajo que odiáis, pero como os da el sustento, pues no lo dejáis. O la creencia
errónea de todo punto, de que vuestra vida no vale un pimiento y de que merecéis sufrir. Madre mía, salid de ahí como alma que lleva el diablo. Nunca mejor dicho. Así que el presente no es lo más deseable, nos representa una atadura a cualquier cosa y una atadura potente, una atadura que somete lo mejor de vuestro ser, vuestra esencia. Una cadena de alguna forma que ha estado forjada con dolores del pasado y con la complicidad, aquí está vuestra parte de responsabilidad, de vuestro propio silencio, de callar ante ese dolor. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que vosotras y vosotros tenéis las llaves para romper esa cadena, pero ese diablo tentador os está susurrando que lo más cómodo es quedarse donde conocéis el terreno. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Vete al diablo, hombre. Valga la expresión de nuevo. Bueno, bromas aparte, esa figura temible por momentos del diablo, en realidad, en el fondo, es uno de vuestros ayudantes. No se trata del mismísimo Satanás. Y no todo es drama, no todo es drama, afortunadamente. La vida está hecha de altos y bajos. El reto en la posición número 2, ya os lo anunciaba al principio de este bombazo de lectura, es el 9 de bastos. Estáis magulladas y magullados, heridas y heridos, sufriendo las consecuencias de ese dolor del 3 de espadas a buen seguro, pero todavía estáis en pie, con el espíritu en todo lo alto, como tiene que ser. Bueno, ese es vuestro reto, vuestro desafío en estos momentos, seguir luchando a brazo partido, aun cuando las fuerzas parecen haberse tomado unas vacaciones. Y aquí es donde viene el giro del guión, por así decirlo. Esa actitud con la que estáis afrontando esta situación es una maravilla. Es la actitud con mayúsculas, la ideal, el sol. ¡Qué maravilla! Repito. Bueno, y cabalísticamente hablando es la máxima expresión de la Séfira de Tiferet, la de la belleza y la armonía absolutas en el corazón del árbol de la Cábala. La claridad, la risa, la vitalidad, la espontaneidad, el que no os haga falta más nada que vosotras y vosotros mismos en vuestra mejor esencia para disfrutar lo bueno de la vida. Bueno, y ante esto que os acabo de decir, quizás muchas y muchos de vosotros os quedéis así con un gesto torcido diciendo, pero bueno, Agustín, ¿cómo puede ser que nuestra actitud es así de luminosa y resplandeciente, pero el reto es una persona que está hecha polvo, aunque esté muy animada para seguir luchando? Bueno, esto es un cóctel explosivo, no cabe duda. Y esto significa, no os preocupéis que os lo explico, pues que por dentro sois pura luz, aunque a veces tengáis dudas y grandes sobre eso. Sabéis que la vida en el fondo es bella, es buena, que merecéis reírla y disfrutarla, pero el reto está precisamente en no permitir que el miedo a recibir otro golpe, porque eso lo recibimos todas y todos a lo largo del camino de vida, apague ese sol tan bello, tan calentito y tan resplandeciente. Esto que os acabo de decir, esta tendencia a la duda, a la extrañeza, es muy de las personas bajo el signo de Acuario. Tener una visión optimista y futurista de las cosas, a veces hasta extravagante, pero tropezaros con la realidad de que la gente y las circunstancias a veces duelen, de que los demás no son tan así. El consejo es que uséis esa actitud luminosa como vuestro mejor escudo.
cuando ese 9 de bastos, ese agotamiento, os diga que os pongáis a la defensiva, sacad lo mejor de vosotras y vosotros y enseñad vuestra sonrisa, porque también eso os va a dar más brío para continuar al pie del cañón y luchando, pero luchando con energías y vibraciones mucho más elevadas. Y vamos a ver aquello que os espera a más largo plazo en vuestro camino de vida. ¿Qué metas, qué objetivos, qué tenéis entre ceja y ceja? Pues tenéis, no es chico objetivo, es un objetivo fabuloso. ¡El mundo! ¡Madre mía! Así es como tiene que ser. Es la indicación que nos habla de que buscáis el éxito, el orden y la satisfacción absoluta. Bueno, 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 qué maravilla. Esa indicación tan auspiciosa es la que cierra el recorrido de los grandes arcanos, la mejor de las expresiones de la céfira del reino de lo material, de Malkut. Bueno, vuestra meta está ahí, en completar exitosamente un ciclo, una etapa, un episodio de vuestra vida, sea en vuestro trabajo, si es que habéis conseguido exitosamente un objetivo y vais a por otro, o bien en lo personal, si habéis cerrado una etapa un poquito tenebrosa de vuestro camino de vida de la mejor forma y vais a emprender otra vida totalmente distinta, cuando menos muy distinta. Bueno, 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 qué sabiduría el tarot. Vais hacia la totalidad, hacia la recuperación de vuestra mejor versión en algunos casos, y para llegar ahí el futuro a corto plazo os pone una parada intermedia, algo así como un examen de reválida. ¡Madre mía! La justicia, bombazo. ¡Qué lecturón, qué lecturón! Ya he perdido la cuenta de cuántos arcanos mayores llevamos. Esta lectura es fundamental tenerla en cuenta en vuestro camino de vida. Guardadla porque seguramente tengáis que recurrir a ella en lo sucesivo. Pues esta justicia significa que se os va a poner a examen de aquí a no mucho tardar, que va a haber alguna prueba para ver si estáis yendo por el camino adecuado, por el camino que os hace crecer y manifestar ese sol que lleváis con vosotras y con vosotros. Va a poner a prueba vuestra honestidad, vuestra capacidad de ver vuestra propia realidad sin paños calientes. El universo os va a devolver exactamente aquello que hayáis sembrado y de la forma, como diría el gran maestro, con la misma vara de medir que empleéis, con esa misma seréis medidas y medidos. Quizá hayáis tenido o estéis teniendo tentaciones a bajaros de ese buen camino en el momento presente, con ese diablo, la tentación constante, pero tened en cuenta que el universo os da lo que os corresponde. Siempre, siempre, siempre. Si soltáis de forma honesta, de forma radical, con total sinceridad, que os salga de vuestros adentros esas ataduras que os puedan estar atenazando, la balanza se inclinará hacia ese orden, hacia ese éxito, hacia esa plena satisfacción y esa alegría sin cuento que nos manifiesta el mundo que tenéis como mira en vuestro camino de vida. Pero si os quedáis ahí aferradas y aferrados al sufrimiento, la balanza va a actuar en consecuencia.
Bueno, una relación brutal entre el mundo y la justicia. La justicia es la puerta, ya os digo, el examen de alguna forma para la obtención de ese título que es el mundo. Es que es también una fiesta, y una fiesta de plenitud, de estabilidad, y una fiesta tranquila, eso sí. Y para pasar ese examen solamente tenéis que ser, como os decía, honestas y honestos con vosotras y con vosotros mismos. De vosotras y de vosotros depende. Y vamos a ver qué hay en vuestro entorno a todo esto, y tenemos una indicación sumamente curiosa y que, bueno, me está corriendo un escalofrío por la médula espinal al ver esta maravillosa indicación. El 6 de copas, qué barbaridad. Muy posiblemente los recuerdos de tiempos pasados, de tiempos hermosos, de gente que os conoce desde, bueno, desde que posiblemente sois crías y críos, pues acuden. Y también, bueno, figuras familiares pues que han estado ahí con vosotras y con vosotros a lo largo de vuestra vida. Y es posible que haya algunas personas de ese pasado a las que no veis desde hace un tiempo, que os digan, y en un tono un poquito de decepción: ¡ay, cómo has cambiado! Puede que haya familiares o amistades lejanas de la infancia que os recuerden cómo erais antes de vuestro proceso de transformación. Eso depende de cómo lo gestionéis, puede resultaros de ayuda y de apoyo para recuperar vuestra mejor versión. Esa que, aunque en estos momentos no lo creáis, lleváis dentro de vosotras y vosotros. Y afrontamos la recta final de esta potente lectura, muy profunda, muy importante, ya os lo digo. ¿Y qué esperáis y qué teméis en estos momentos? Pues la indicación que tenemos en esta posición de la lectura es el 4 de espadas. Reposo, pausa y meditación profunda. Algo que muchas y muchos de vosotros estáis necesitando. ¿Tenéis miedo a quedaros así quietas y quietos? Especialmente las personas bajo el signo de Acuario, que soléis ser bastante móviles, aunque tengáis propósitos muy fijos en la vida. Esperáis que el dolor se calme, restableceros, recuperaros, incluso en algunos casos, en lo más elemental de vuestra salud. Pero teméis que si os detenéis, el mundo os pueda pasar por encima, y también teméis que esa paz que buscáis sea algo aburrido, algo monótono y rutinario, algo muy de las personas bajo Acuario, que preferís en ocasiones el caos creativo antes que el silencio vacío. Pero aquí lo bueno del asunto es que el 6 de copas, vuestro entorno, ese entorno que os remite a vuestra infancia, a vuestro pasado, y el 4 de espadas, se dan la mano. Vuestro entorno os recuerda el pasado, cuando erais quizá más inocentes, pero también más vitales. Y vuestro miedo está en quedaros atrapadas y atrapados ahí y no avanzar a cuento de ello. Sin embargo, la clave está en que esa detención, ese reposo, esa recuperación, esa meditación no es ninguna tumba, es un retiro necesario, estratégico. Es como, ¿qué os digo yo? Como cuando vuestro móvil se pone en modo avión para cargar batería más rápido. Bueno, para que lo podáis entender. Así que no le tengáis miedo a ese reposo. El entorno os va a decir que antes erais más divertidas y divertidos, y vosotras y vosotros podéis decir
que en estos momentos sois más sabias y más sabios, que también es otra forma de ser divertido, a poco que se sepa controlar, porque quien sabe detenerse, luego corre mejor, con más fuerza y más rápido. Y llegamos a la conclusión, al resultado de esta apasionante y profunda lectura. Y profunda no lo digo porque sí, porque la indicación que culmina, y ya os lo anticipaba al principio de la misma, es el ermitaño. ¡Wow! 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 Una indicación poderosísima que cierra la magia de esta lectura con un círculo perfecto. Al principio teníamos esa atadura, esa dependencia creada por el diablo. Teníamos el silencio de la sacerdotisa, el dolor de las espadas. ¿Y qué tenemos al final? Pues tenemos un apacible y venerable anciano que porta su farolillo cósmico de la conciencia. Ese apacible y venerable anciano, cabalísticamente hablando, representa el sendero que une Chesed con Tiferet, estos dos sefirot, el de la misericordia con el de la belleza. Eso nos habla de una soledad escogida, de una soledad voluntariamente tomada, no la que os impuso el dolor, sino aquella que buscáis para reencontraros, para escudriñar y encontrar vuestras razones de ser en el camino de vida. Impresionante. La conclusión de esta forma es que para romper con esas cadenas del diablo tendréis que hacer un viaje hacia el interior de vosotras y vosotros mismos, fuera, absolutamente fuera de todo y de todos. Un viaje en el que os preguntéis qué es lo que queréis, hacia dónde vais, qué vais a conseguir con todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas de la vida con mayúsculas, y las respuestas os van a sorprender porque van a ser mucho más sencillas de lo que podáis pensar en estos momentos. Cuando salgáis de ese viaje interior, ya no seréis esas personas cansadas del 9 de bastos, seréis ese sol que ilumina no solo vuestro camino, sino el de otras personas. Porque ese venerable anciano, ese ermitaño, es alguien que subió a la cumbre y ahora puede bajar a contar aquellas maravillas que vio allí. ¡Wow! Los pelos como escarpias, ya os lo digo, y un escalofrío imposible de contener ante estas potentes y profundas indicaciones. Recordad, eso sí, que el tarot no se está prediciendo, no se está sentenciando el futuro. Os muestra el mapa a seguir. El camino lo andáis vosotras y vosotros mismos. Si os ha gustado este enfoque de conexión de energías, dadle vuestro buen like, compartid con esa persona que está en ese atolladero y que, bueno, no sabe por dónde meterle mano. Valga la expresión coloquial a esta situación. Suscribíos si aún no lo estáis, porque cada semana traemos más apasionantes e imponentes lecturas como esta y sin necesidad de más nada. No os cuesta nada. Y ahora respirad hondo, soltad esas ataduras y brillad con ese sol que lleváis dentro. Sin más que deciros, nos encontramos, si así lo deseáis, en una nueva apasionante lectura del tarot cabalístico. Os doy millones y millones y millones de gracias por todo vuestro apoyo, vuestra calidez y vuestra presencia ahí al otro lado de las pantallas. Vuestro amigo Agustín de la Guarida os envía su más cálido abrazo de luz.